Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Voy a pedirle que vaya a la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Carta a los Filipenses en el capítulo 2. Vamos a tomar dos versículos de la bendita palabra del Señor. Del capítulo 2 tomamos el versículo 3 y el versículo 4. La palabra del Señor nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, la obra del Señor es una obra grande, es una obra poderosa, en la que por su grande amor Él nos ha llamado a ser partícipes de ella. Y cada uno se esfuerza o debiera de esforzarse por tratar de hacer lo mejor para el Señor. Y a través de la historia vemos grandes hombres que se esforzaron para ofrecer lo mejor al Señor, por dar lo mejor de sí. Pero este esfuerzo no fue un esfuerzo que ellos hicieron por querer agradar a alguien en esta tierra. No los motivó el querer, hermanos, hacer algo para que ellos ser admirados, sino, hermano, para que el evangelio, la propagación de la palabra del Señor siguiera. Pero hay muchos que sus motivaciones son otras. Sus motivaciones son el orgullo, son el querer ser admirados. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con humildad de corazón, porque nuestro Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él. ¿Y qué era lo que teníamos que aprender de Él? A ser humildes, como Él lo era. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios encontramos personas que tuvieron un papel bien importante en el ministerio. Pero a pesar de su relevancia en lo que ellos hicieron, de la bendición que fue derramada a través de sus vidas, la palabra de Dios no menciona sus nombres. Es por eso que en esta mañana quisiera predicar acerca de los anónimos, aquellos que no tienen nombre, aquellos que no buscaron agradarse a sí mismos, aquellos que no buscaron, hermanos, agradar a la gente, sino que buscaron agradar a Dios. Porque una de las cualidades bien difíciles del ser humano es el querer hacer las cosas para agradarse a sí mismo, para querer ser admirado por los demás. En la antigüedad encontramos que la gente se fue a habitar a un lugar llamado Sinar, y que ahí esta gente, dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 11, que ahí esta gente comenzó y dijeron: vamos a construir una ciudad, y en medio de esa ciudad vamos a hacer un monumento que llegue hasta el cielo. Hermanos, esa obra que ellos estaban emprendiendo no tenía ningún sentido. ¿Cuál era la bendición que podía traer para sus vidas? ¿Qué era lo que podían ellos hacer con esa obra que agradara a Dios? No le agradaba de ninguna manera. Es por eso que el Señor dijo: vamos a ir a ver qué es lo que estos están haciendo.
¿Qué es lo que se han propuesto en su corazón? Porque se han unido y nada los va a hacer desistir de lo que ellos se han propuesto. Porque lo que ellos querían hacer era que su nombre fuera recordado. Era, hermano, que las futuras generaciones conocieran de ellos. Pero ¿qué era lo que iban a conocer? El orgullo que había en sus corazones. Y eso, hermano, es algo que traemos con nosotros. El orgullo, el querer, hermano, sentirse importante. El querer, hermano, nosotros darnos el lugar que creemos que merecemos. Pero Dios, hermano, cuando Jesús andaba con sus discípulos, Él les instruyó para que se cuidaran de esto. Y Él, hermanos, les dice a sus discípulos, cuando ustedes hagan lo que van a hacer, no lo hagan por satisfacer a otros. No lo hagan por satisfacerse a ustedes mismos, sino háganlo porque quieren agradar a Dios. Todas las cosas, aún, hermanos, aquellas obras dignas de admirar, las debemos de hacer para Él. Dice la palabra del Señor que Jesús les dijo que cuando ellos ofrendaran y diezmaran, tuvieran el cuidado de hacer sonar la trompeta, de llamar la atención para ser admirado por los hombres. Dijo, cuídense de hacer eso. No es eso lo que ustedes deben de hacer, sino que aún, dijo, su mano izquierda no debe de hacer lo que va a saber lo que va a hacer la derecha. Es, hermano, que nosotros debemos de enfocarnos en Dios. La ofrenda y el diezmo es para Dios. Por lo tanto, dijo Jesús, los demás no deben de saber eso. A los demás no les debe de importar qué es lo que ustedes van a hacer con la bendición que Dios les ha dado. No debemos de presumir. Dijo Jesús, cuídense de hacer eso. Aún les dijo, cuando ustedes vayan a ofrecer ayuno, báñense, pongan la cara bonita. Que nadie se entere que ustedes están en ayuno. No pongan esa cara de tristeza, de lástima, porque ustedes no buscan dar lástima, buscan agradar a Dios, buscan agradarle a Él. Por lo tanto, hermano, ¿por qué? Dijo el Señor, ustedes van a estar tristes, como que si lo que ustedes van a hacer es algo que produzca tristeza en su corazón. No, si cuando venimos a ayunar al Señor y cuando lo hacemos para Él, venimos con alegría, venimos con gozo, porque vamos a recibir bendición de parte de Él. Ese es el propósito. Aún les dijo el Señor, cuando ustedes vayan a orar, ustedes, dijo, no hagan como los hipócritas. Así lo llamó el Señor. No hagan como los hipócritas, porque ellos les encanta, dijo el Señor, andar en las plazas y en las esquinas haciendo oraciones largas, pensando que eso es lo agradable al Señor. Dijo el Señor, cuando ustedes vayan a orar, su oración va dirigida a su Dios. Y su Dios los ve en lo secreto. Y cuando Él lo ve en lo secreto, con sinceridad de corazón, eso que ustedes hicieron en lo secreto se va a hacer manifiesto en público. Porque las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida. Porque nuestra oración ha sido, hermano, recibida por el Señor. Hermanos, cuando nosotros oramos, debemos de tratar siempre de agradarle a Él. Porque no es, hermano, porque otra persona piense que somos buenos para orar. No, hermano, no está en las palabras, está en la sinceridad que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, no podemos tratar de aparentar a otro, de demostrarle cuánto nosotros podemos orar, cuán bonitas palabras tenemos. No es esa la manera que el Señor les dijo a sus discípulos que van a obtener. Dijo el Señor, a todos estos que quieren ser vistos por los hombres, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Porque si yo lo hago para que ustedes me vean, bueno, ustedes ya me vieron, ya me puedo sentir satisfecho. Pero de parte de Dios,
no puedo esperar nada, porque no era ese mi propósito, sino que el propósito era exhibirme a mí mismo. Pero cuando tratemos de hacer la obra del Señor, dice la palabra del Señor que lo debemos de hacer con humildad, no buscando, hermano, obtener un buen nombre, no buscando obtener una buena opinión, porque el ser humano, el que está en el pecado, el que está, hermano, perdido, no va a poder apreciar lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. Y si nosotros queremos recibir de nuestro Dios, debemos de hacerlo para Él. No importa, hermano, lo que nosotros seamos. No importa, hermanos, lo que nosotros hagamos. Si lo hacemos para el Señor, Él se va a agradar. Es por eso, hermano, que la palabra del Señor nos muestra personas que tuvieron esa relevancia en el ministerio. Podemos, hermanos, recordar a aquella sierva que nos dice en Segunda de Reyes capítulo 5 que fue llevada cautiva. Esta sierva dice que fue llevada cautiva y fue a parar a la casa de un general del ejército de Siria. Un general dice que era muy valiente, que Dios había dado grandes victorias a Siria, al rey de Siria, a través de este general llamado Naamán. Muy valiente el hombre, muy poderoso, muy estimado por el rey de aquel país, de aquella nación, pero había un problema con él. ¿Cuál era ese problema? Que era leproso. Una enfermedad contagiosa, una enfermedad, hermano, terrible de poder llevar, porque esta enfermedad producía que el que la padecía fuera aislado de la sociedad, no fuera apreciado. Él era grande, había tenido grandes victorias, pero esto le impedía de disfrutar de aquella vida social que él podía tener. Quizás, hermanos, le impedía aún de disfrutar hasta de su propia familia, porque la enfermedad lo había aislado. Pero ahí había una persona que tenía la solución. Allí había una persona que no era profeta, que no era, hermano, una de los grandes personajes de la Biblia. Ni siquiera se menciona su nombre. Pero que tenía una palabra, un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de esta mujer era bien sencillo. Ella fue donde la esposa de Naamán y le dijo: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Él lo sanaría, dijo esta mujer. Un mensaje sencillo. No, hermano, sabía esta mujer, quizás a lo mejor no era gran conocedora de la palabra del Señor, pero sí sabía que había un profeta que Dios había utilizado y le dijo: si mi siervo fuera donde él lo sanaría. Solamente eso dijo. Solamente eso dijo. Pero lo dijo, hermano, inspirada por Dios, en el poder de Dios. Y como dice la palabra, que el evangelio es poder. Es poder, y cuando nosotros la pronunciamos, ese poder se manifiesta en la vida de aquel que lo recibe. Por eso, hermano, este Naamán recibió esa palabra. Y esa palabra hizo el efecto por el cual Dios la había mandado. No estaba, hermano, en quien la estaba pronunciando, sino de parte de quien venía. Y el que la envía es poderoso. Y el que la envía respalda su palabra. Gloria al Señor. Ahí estaba Eliseo.
Naamán va donde Eliseo. Y Eliseo le da la solución. Porque Dios respalda a su siervo. Aquella sierva había dicho que vaya donde el profeta. Y ese sí lo va a sanar. Que vaya allá. Y entonces Naamán va donde Eliseo. Eliseo le dice lo que debe de hacer. Él se resiste por un momento, pero la necesidad pudo más que su orgullo. Se humilla, es sanado. Ahora, hermano, aquel Naamán orgulloso que no se quería ni siquiera meter al río, hacer, hermano, lo que Eliseo le había mandado hacer, ahora regresa donde Eliseo y pronuncia estas palabras en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 15. Dice la palabra del Señor: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No hay otro Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios como el Dios que nosotros adoramos. Porque Él respalda, hermano, la palabra que nosotros pronunciamos, no conforme a nuestras palabras, sino conforme a lo que Él nos ha dado. Porque esta palabra es la que Él respalda, no la nuestra. Entonces, hermano, esta mujer llevó bendición a aquella nación, a aquellos enemigos de Israel, al propio general. Dios lo tocó a través de un mensaje sencillo que esta mujer pronunció. Ella no buscaba exhibirse a sí misma, sino que buscaba mostrar las maravillas de aquel Dios que ella adoraba. A pesar de estar en una tierra extraña, pero ella, hermano, a pesar de estar en esa cautividad, ella estuvo dispuesta a compartir lo que había en su corazón. Es que, hermano, cuando nosotros nos disponemos y sacamos aquello que hay en nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, va a haber abundancia también para los demás. Y vamos a poder, hermanos, llevar bendición a otros. Vamos a poder bendecirlos, no, hermanos, por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero debemos de disponerlo para ser de bendición a los demás. Cuando Jesús dice que andaba en su ministerio, estando él predicando la palabra del Señor, una gran multitud vino a él. Una gran multitud, hermano, llegó y lo rodeó a él porque estaban necesitadas de la palabra del Señor. Estaban necesitados de querer saber el consejo que Dios tenía para ellos. Pero sucedió, hermano, que atardeció y aquella multitud estaba ahí y no habían venido preparados para estar todo aquel tiempo delante de la presencia del Señor. Y sucedió, hermanos, que aquella gente estaba en un lugar desierto y no podían obtener el alimento que ellos necesitaban, el alimento físico, el espiritual. Ahí estaba Jesús y lo había compartido. Pero, hermano, dice la palabra del Señor que ahí el Señor Jesús dijo: bueno, ahora nosotros vamos a alimentar a esta gran multitud. Y aparece, hermano, ahí Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo que no había nada. Pero dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Solo hay un poquito, Señor. Solo hay un poquito. Pero para esta grande multitud es nada. Quizás en algún momento usted se haya sentido de esa manera. Yo no puedo hacer nada. Yo no soy bueno para enseñar. Yo no soy un gran predicador. Yo no soy un gran cantante. No tengo esa voz que nuestros hermanos tienen.
Yo, hermano, yo no puedo hacer nada. Lo que yo tengo no sirve. Pero Andrés, esa fue la actitud de él, de decir, esto que este muchachito tiene no es nada, no puede ser de ayuda. Sí, si pensamos humanamente, no servía de nada. Pero no está en nosotros, sino que dijo Jesús, tráiganmelo a mí. Y si Él lo pone en mis manos, allí sí va a ser de bendición. Allí sí va a ser de bendición. Si nosotros, hermanos, ponemos en las manos del Señor todo nuestro ser, Dios sí puede hacer muchas cosas. Aunque a nuestra vista parezca que somos insignificantes, que lo que nosotros somos no valemos nada. En la congregación no somos nadie. Había un anciano en la iglesia en El Salvador donde me congregaba, muy ancianito, quizás unos 75 años. Y este ancianito, hasta para caminar, hermano, él lo hacía tenía su dificultad. Pero no faltaba ningún servicio. Y cuando habían actividades, él estaba ahí. Y cuando había que hacer un trabajo, él estaba ahí. Siempre estaba el anciano ahí. Pues una vez se planificó un evangelismo. Y llegaron todos, bueno, mucha gente. Entre ellos el ancianito. Y dijeron, vamos a enviarlo de 2 en 2. Y a este ancianito le tocó con un joven de unos 25 años. Y el joven dijo, ¿para qué me dieron este ancianito? Mejor me hubieran mandado a mí solo. ¿Qué puede hacer este ancianito conmigo? Y él iba en ese pensar y decía, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Un ancianito. Y hermanos, cuando tuvieron la oportunidad de compartir la palabra con alguien, el ancianito fue el que dio el primer paso. Y comenzó a exponer la palabra del Señor. Y aquel joven se quedó sorprendido. Le dijo el anciano cuando él terminó de exponer la palabra, ahora le toca a usted, así hágalo. Él lo despreció en su corazón porque pensó que aquel hermanito no tenía nada que dar. A lo mejor a usted en algún momento lo han despreciado o lo van a menospreciar. Pero es que el valor que usted tiene no está en la opinión mía acerca de usted. Está en la opinión que Dios tiene acerca de usted. Eso, hermano, es lo que cuenta. No se menosprecie. Este jovencito llegó y ofreció lo que tenía. Parecía que esto solamente alcanzaba para 2 personas, pero la palabra del Señor nos dice que fueron alimentados más de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque estuvieron en las manos de Jesús, y en las manos de Jesús va a haber abundancia, va a haber multiplicación, va a haber bendición inimaginable. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, no importa cómo usted se considere, póngase en las manos de Dios. Porque vamos a hacer lo que Él diga que hagamos. Pero en sus manos va a haber bendición, va a haber multiplicación. Quizás lo que usted hace a la vista de la gente sea poco, pero es estimado por Dios, es apreciado por Dios, y Él nos va a bendecir. Que en lo poco le hemos sido fiel, dice el Señor, sobre lo mucho lo voy a poner. A veces el trabajo no lo podemos hacer solo. Cuando nos involucramos en el trabajo, hermano, nos damos cuenta. A veces parece que hay abundancia de gente, pero cuando nosotros nos involucramos en el trabajo, nos damos cuenta que hay escasez de obreros. Y hermanos, debemos de unirnos a aquellos que ya lo están haciendo, a aquellos que tienen nuestra misma fe, nuestro mismo sentir de querer agradar al Señor. Dice la palabra del Señor que habían 4 hombres
que querían bendecir a un amigo de ellos. En Lucas capítulo 5 nos narra este pasaje y nos dice la palabra del Señor que habían 4 amigos que estaban cargando a una persona que no podía valerse por sí misma. Y estos hermanos amigos sintieron en su corazón que ellos también no podían hacer nada por su amigo. ¿Por qué? Porque su amigo estaba paralítico y en ellos no había el poder para levantarlo, pero sí conocían a alguien que lo podía hacer. Y ese alguien estaba en ese lugar. Por lo tanto, hermanos, ellos se movieron, sintieron en su corazón que podían ayudar a su amigo. Y lo tomaron, dice, y lo llevaron a aquel lugar donde se encontraba Jesús. Y Jesús dice que estaba en medio de la multitud. Entonces estos hombres pudieron haber dicho, bueno, quisimos ayudar a nuestro amigo, pero aquí no se puede entrar. No se puede llegar donde está Jesús. ¿Quiénes estaban en la entrada? Los fariseos, los religiosos, los que en lugar de ayudar estorban. Esos eran los que estaban en la entrada. No habían llegado allí con un propósito de querer oír al Señor Jesús, sino para estorbar a aquellos que sí querían acercarse al Señor. Pero estos jóvenes, dice la palabra del Señor, que van con el paralítico, llegan al lugar y ven que no pueden entrar. Pero ¿qué sucede? Ellos tienen una idea y dicen, vamos a llevar a este joven a la presencia del Señor, cueste lo que cueste. Pero ¿sabe qué? Si una sola persona hubiera intentado hacer eso, no hubiera podido. No hubiera podido, porque sus fuerzas se hubieran debilitado. Por eso, hermano, en la obra del Señor también necesitamos de otros que compartan nuestra fe, que crean, que sientan amor por su prójimo. Porque la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 17, que en todo tiempo ama el amigo. ¿Lo ha leído usted? En todo tiempo ama el amigo y es, dice, como un hermano en tiempo de angustia. Estos hermanos sintieron profundo amor por su amigo. Y el amor los llevó a actuar, a llevar, hermano, no estaba en ellos la solución, pero sí conocían quién la tenía. E hicieron todo, hermano, por llevar al paralítico a la presencia del Señor. Entonces, hermano, dice que Jesús, dice el versículo 20 del capítulo 5 de Lucas. Dice el versículo 20 que al ver Jesús, dice, al ver él, la fe de quienes. Vea, hermano, que no fue solamente la fe del paralítico, fue la fe de ellos. La fe de ellos, la perseverancia de ellos. Porque a lo mejor el paralítico se podía haber decepcionado, se podía haber desanimado, pero ellos no. Porque ellos, hermanos, creían que aquel sí lo podía sanar. Hermano, quizás en su familia, quizás sea un amigo, el cual, hermano, está ahí postrado, que no se puede acercar, que no quiere nada con Dios. Pero si nos unimos, si buscamos de Dios, si perseveramos en la fe, vamos a alcanzar la gracia del Señor. Porque dice la palabra que al ver la fe de ellos, dijo al hombre que le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El amigo quizás había llegado por otra necesidad, la parálisis física. Pero Jesús conoce qué es lo importante para nuestra vida. Y él sabía que lo que este hombre necesitaba
primeramente no era ser liberado de aquella parálisis, sino de la dureza del corazón. Hermano, aquel hombre dice que recibió la palabra, tus pecados te son perdonados. La más grande bendición, la más grande, la más importante palabra que nosotros hemos recibido es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Es, hermano, saber que ahora por la sangre de Cristo Jesús somos aceptados en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Eso es lo más grande. Y eso, hermano, es lo que debemos de procurar con nuestro semejante, con nuestro prójimo, que vemos, hermano, que no pueden valerse por sí mismos. Pero ahí estamos nosotros. Nuestra fe, la fe del justo, dice la palabra del Señor, que puede mucho. Si nosotros, hermano, nos motivamos, si nosotros sentimos ese mismo amor por las almas, también el Señor se va a glorificar en esa vida. Pero este hombre no solamente recibió su perdón de pecado, sino que nos dice el versículo 24, que Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, hermano, esa persona recibió la bendición. ¿Por qué? Porque 4 desconocidos, 4 que no nos dicen nada su palabra, estuvieron dispuestos a cargarlo en sus hombros y llevarlo a la presencia de Jesús. Quizás usted estará diciendo, bueno, yo estoy aburrido de llevar esta carga con estos, con su amigo, con su hijo, con su padre, con su madre. Pero sígalo cargando. Llévelo a la presencia de Dios. Usted no puede, pero el Señor sí puede. Y si usted lo pone en la presencia del Señor, el Señor también va a tener misericordia. No nos cansemos, hermano, hasta escuchar esas palabras de parte del Señor que dijo, tus pecados te son perdonados. Porque eso, hermano, es lo que va a traer mayor bendición a la vida de esas personas. Dice el versículo 25 que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa, ¿cómo? Glorificando a Dios. Es que todas las obras que el Señor hace son dignos de que su nombre sea glorificado, sea exaltado, hermanos. Quizás el amigo ni siquiera les dijo gracias a los que lo habían cargado. Pero ¿sabe qué? No les importó. Porque esa obra está registrada en la palabra del Señor. Y seguramente esa obra también está registrada en el libro de los cielos. Ahí está registrada esa obra. Hermano, todo aquel esfuerzo que nosotros hacemos va a traer recompensa para nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados. Nosotros, hermano, hemos sido capacitados. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos ha llamado. Pero no solo nos ha llamado, no solo nos ha perdonado, sino también que ahora Él nos ha enviado. Nos ha enviado, hermano, para que demos a conocer las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, el Señor nos ha enviado y nos ha autorizado para que nosotros vayamos, hermano, y también hayan prodigios y milagros por la predicación de la palabra del Señor. Dice Lucas en el capítulo 10. Vea lo que nos dice Lucas. En el capítulo 10. Que Jesús ahí, hermano, no son los 12, sino que dice que tiene a 70 personas que Él llamó y que Él envió.
y no los envió, hermanos, con las manos vacías, sino que los mandó llenos de poder. Dice el versículo 8 que Jesús les dijo que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El mensaje, hermano, era de salvación. Se ha acercado el reino de Dios. Pero también les dijo, yo les he entregado poder. Dice el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor, hermano, da la seguridad a estos discípulos, a estos que Él había llamado. Les dice Él, yo les he entregado poder a ustedes. Porque cuando Él se fue, también les dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder de parte de Dios. Así que, hermano, nuestras armas no son carnales, sino que dice la palabra del Señor, sino poderosas en Dios. El poder viene de parte de Dios. Gloria al Señor. ¿Para qué Dios nos ha dado ese poder? Para derribar las fortalezas del enemigo. Todo argumento que se levante en contra de la iglesia, en contra de la doctrina del Señor, Él nos ha dado esa arma para que nosotros la utilicemos y derribemos. Pero, hermanos, en la debilidad, nosotros podemos ser presa fácil del enemigo, en la debilidad. Pero también lo podemos ser en la victoria. Por lo tanto, hermano, en todo tiempo debemos de darle la gloria a Dios. Porque corremos el peligro de que cuando suceda esto, dice el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas, que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se os sujetan en tu nombre. Así que el enemigo teme al nombre del Señor Jesús. Le teme, hermano. En nombre de Dios se nos sujetan. Pero la respuesta de Jesús dijo, oye, cuidado, cuidado. Vean el versículo 18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué fue lo que produjo la caída de Satanás? Que se llenó su corazón de orgullo. Y les dijo él, tengan cuidado, que al ver esa manifestación poderosa, ustedes se atribuyan la gloria y sean derribados igual que su enemigo. Hermano, este es el cuidado que nosotros debemos de tener. De querer, hermanos, ser nosotros los protagonistas. Los que nos llevemos los méritos. Jesús les dice, tengan cuidado, el enemigo fue derribado del cielo porque él estaba allá por esa causa. Porque él se llenó de orgullo su corazón, porque él se quiso igualar a Dios. Él quiso el lugar de Dios. Por eso les dijo, ustedes tengan cuidado. Tengan cuidado, no es esa la razón que les debe de producir gozo a ustedes. Les dice la verdadera razón en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa, hermano, es la razón por la que debe de haber gozo en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Esa, les dijo el Señor, debe de ser la razón de ustedes. Porque no se crean que porque ven estas maravillas, ustedes se vayan a llenar de orgullo también y vayan a creer que son dignos de respeto. Y que aquí viene el gran poderoso
evangelista y que aquí está el gran profeta y que aquí está el que puede hacer milagros. Ningún ser humano tiene poder de hacer milagros. Solamente Jesús puede hacer esos milagros. Porque Jesús les dijo, en aquel día se van a presentar gente delante de mí que van a decir, aquí venimos, Señor, porque hicimos milagros en tu nombre. Hicimos esto, hicimos lo otro. Y Él les va a decir, fuera. A ustedes no los conozco. Por eso, hermano, cuidémonos cuando el Señor comience a manifestarse. Hermanos, hay muchos que quieren tomar protagonismo. Hay muchos hermanos que se dejan influenciar por otros que son emocionales. Que hermanos dicen que ven esto, que ven lo otro, que sueñan esto, que sueñan lo otro. No. Si es que no es eso, hermano. No es que usted, hermano, en un culto usted brinque y haga lo que haga. No es eso. Porque, hermanos, lo que nos debe de producir gozo es saber que tenemos paz con Dios. Es saber, hermanos, que si partimos de esta tierra, hay una morada celestial que nos está esperando. Que dice la palabra del Señor, que ha sido preparada para sus escogidos. Esa debe de ser nuestra principal motivación. El Señor Jesús les dijo, cuídense. El Señor nos dice a nosotros, cuidémonos, que nuestro corazón no se llene de orgullo. Lo que ahora somos, lo somos porque un día la misericordia, el amor de Dios nos alcanzó. El Señor nos alcanzó, nos limpió. Y estamos, hermano, como siervos del Señor. Somos, hermano, un material que a veces fácilmente se puede ir al error. Aún sus discípulos cayeron en esa tentación de querer ser los mejores, de querer ser ellos, hermanos, los número uno. Y constantemente estaban discutiendo porque estaban en formación. Por eso, hermano, el mensaje es porque usted mientras estemos en esta tierra, no vamos a dejar de aprender. Necesitamos conocer. Aquellos discípulos, bueno, hubieron dos más listos, ¿verdad? Que se fueron donde la mamá y le dijeron, mira, pedirle un favor a Jesús. Que yo, Juancito, esté a la derecha y que Jacobito esté a la izquierda. No saben lo que piden, le dijo él. De mi copa van a beber. De mi bautismo van a ser bautizados. Pero el que ustedes estén a la izquierda y a la derecha, no soy yo el que se los tengo que dar. Es mi Padre Celestial. El lugar que usted va a ocupar en el cielo es la recompensa que el Señor le ha preparado a cada uno de nosotros. Pero es Él el que nos debe de poner en el lugar que nos corresponde. Porque el Señor les dijo, quieren ser grandes, quieren ser verdaderamente grandes. Quiere, hermano, conocer a los verdaderos siervos, a los grandes siervos. Los grandes siervos no son los grandes predicadores. Los grandes siervos, hermanos, no son aquellos que usted admira, aquellos grandes cantantes, esos no son. Dijo el Señor, el que quiera ser grande en el cielo, sea vuestro siervo. Vuestro siervo. El lugar que a usted y a mí nos corresponde en la obra del Señor es ser siervo. Es servir al Señor. Ese es el lugar. Y si, hermanos, es más, el Señor les dijo, cuando ustedes hayan hecho todo lo que pudieron hacer, digan, siervos inútiles somos. Porque lo que Él nos mandó a hacer, solamente eso hemos hecho. No hicimos nada más.
Cuando hayamos terminado de hacer todo lo que Él nos ha mandado hacer, digan que son inútiles. ¿Por qué, hermano? Estas palabras tan duras de parte del Señor, para que estemos advertidos, para que nuestro corazón no se llene de orgullo, sino, hermano, que podamos estimar verdaderamente la razón por la que Cristo Jesús entregó su vida. Y la razón por la cual Jesús vino a este mundo fue para salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos, pero ahora vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para el Señor. Yo no sé si hay amigos aquí que también en este día quieran recibir esa palabra que recibió aquel paralítico. Piense que el que lo trajo está haciendo la obra de esos muchachos. Y la razón por la cual Jesús lo trajo a este lugar es para decirle, si usted con fe le confiesa, tus pecados te son perdonados. Y que puede experimentar el gozo que los 70 los 70 pudieron experimentar cuando el Señor les dijo, gócense, porque sus nombres están inscritos en los cielos. Está inscrito su nombre en el cielo. Si es así, gloria a Dios. Pero si no, usted tiene una oportunidad más que el Señor le está dando en este día. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.